Que les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula El poder del Espíritu Santo en ti. Cuando Dios hace algo, nunca lo hace a medias. Y mucho menos cuando se trata de la máxima creación que somos nosotros. Por eso mismo, su propósito siempre ha sido el de capacitarnos para poder realizar nuestra labor al que fuimos llamados. Por eso decía el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 4, versos del 1 al 13, al 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y qué bendiciones para cada uno de nosotros que ya hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo, el hecho de contar con el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no solo fuimos perdonados de todo aquel pecado que nos separaba de la presencia de Dios, que dicho sea de paso sería más que suficiente, pero nuestro Dios es tan grande en misericordia, en bondad, amor, que nos dota para hacer su voluntad, y por eso mismo aún el apóstol Pedro fue el primero en mostrarnos el gran corazón de Dios para con toda la humanidad. Precisamente él dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Por eso mismo todo cristiano tiene ahora el Espíritu morando en él. Así lo mostró precisamente el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y precisamente en estos tiempos en que la iglesia tenía que extenderse, pues era de vital importancia la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas, en la vida de todos aquellos creyentes. Y podemos ver en este pasaje en Hechos cómo el Espíritu Santo empieza a dar grandes virtudes a todos aquellos que necesitaban en ese momento para dar testimonio de lo que Dios hace en las vidas cuando se la damos, cuando se lo ofrecemos, cuando se lo ponemos en sus manos por completo, y el Espíritu Santo entonces empieza a trabajar en nosotros. Y en este pasaje vamos a ver algunas cualidades que da el Espíritu Santo. Por ejemplo, uno de ellos es la facilidad de palabra. En estos pasajes nosotros podemos ver cómo tanto en Antioquía, dice la Escritura que las masas se reunían para oír la palabra del Señor. Ahí en Hechos 13:44 dice el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y también en Iconio, ahí en el capítulo 14, verso 1, dice: y aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Y todo para escuchar la palabra. Esto es posible porque fue una promesa de nuestro Señor el hecho de que lo que iba a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Cuando les dijo, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 15, versos 26 y 27, que les dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo nos va capacitando para que podamos dar testimonio en donde quiera que nos encontremos. Así hizo con la iglesia. En Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra. Así es que al ver lo duro de la persecución, la iglesia pidió valor a Dios para poder seguir hablando del Evangelio, y el Espíritu Santo les concedió esa facilidad de palabra para seguir extendiendo el Evangelio con denuedo. Eso es una de las cualidades. Otra de las cualidades dice: les dio gozo. La felicidad no depende de lo que te está ocurriendo.
Hay una alegría profunda que vino de la presencia de Dios, y en medio de toda la oposición, y después de haber sido forzados a abandonar Antioquía, los discípulos se fueron a la siguiente ciudad, a Iconio, pero ellos iban con la convicción de que el Espíritu Santo iba con ellos, y eso les llenaba de gozo. Ahí vemos en el capítulo 13, verso 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El gozo viene cuando nosotros, cuando basamos nuestra felicidad solo en lo que tenemos, aun cuando Dios nos lo haya dado. La pregunta es: ¿qué pasará cuando ya no lo tenemos? Cuando escasee lo que recibimos, cuando lo perdamos, cuando ya no esté en nuestro poder. Ciertamente es cuando viene la tristeza a nuestras vidas. Por eso mismo, el gozo no depende de lo que tengamos, sino del entendimiento que hay en nuestro ser, de saber que somos parte de la familia de nuestro Dios, y que su Espíritu Santo mora en nosotros, y que nuestro galardón será provisto aquí en la tierra, tal vez por todo lo que el Espíritu Santo hace, pero mucho más, nuestro galardón está en la presencia de Dios. Ahí en Lucas capítulo 10, verso 20, decía el Señor: pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Ese es nuestro verdadero gozo. Y otra de las cualidades que el Espíritu Santo mostró en los creyentes es valentía. El Espíritu les dio esa valentía, ese coraje, ese empuje que necesitaban para seguir dando testimonio a pesar de la oposición que estaban teniendo. En Antioquía, por ejemplo, dice la Escritura, ahí en el capítulo 13, verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y en Iconio, dice la Escritura en el capítulo 14, verso 3, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dice, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y estas son solo algunas de las cualidades que el Espíritu Santo mostró en esta parte de las Escrituras, aunque hay muchas otras que nosotros podemos apreciar, que fueron mostradas en los creyentes a lo largo de su estancia en la iglesia, de lo cual tenemos testimonio, cualidades tan importantes que aún nosotros también podemos ir manifestando, cualidades importantes y necesarias en la vida del cristiano. Por ejemplo, nos acompaña, el Espíritu Santo nos acompaña y nos enseña. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra es: convence al mundo de pecado y de juicio. En Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo también nos guía a la verdad. Ahí mismo capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os dará a saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos santifica y nos justifica. 1 Corintios 6, 11 dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos hace libres. Dice la Escritura: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y sobre todo, nos confirma de que somos hijos de Dios. Dice la Escritura ahí en Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo
da testimonio, dice, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sin duda alguna, gracias a Dios que nos dio su espíritu, que nos dio el Espíritu Santo y su poder, porque ciertamente somos bendecidos con su presencia en cada paso que cada uno de nosotros da en este mundo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Dios te bendiga.